Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El Señor bendiga nuestros corazones con su santa y bendita palabra. Vea usted que el apóstol Pablo nos da de manera explícita 4 imperativos, los del versículo 3. Y en el versículo 4 deducimos también el imperativo, deducimos la firmeza del apóstol Pablo. Un imperativo es lo característico de un mandamiento. Cuando decimos andad, subid, id, haced, dejad, son imperativos, es decir, son verbos que son enérgicos, son firmes para mandar. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: velad. No les sugiero que velen, no le aconsejo que velen, no háganme el favor, ¿podría usted velar? No, velad, estad firmes, ese es el imperativo. Portaos varonilmente y esforzaos. 4 imperativos. Y en el versículo 14 deducimos también el imperativo, es decir, deducimos la firmeza del apóstol Pablo. No ha dejado ese carácter el apóstol Pablo de dar una palabra firme. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo en sus salutaciones finales, en su despedida, en las últimas palabras, el apóstol Pablo termina su epístola de esta forma? Con una palabra enérgica, firme, contundente, con una palabra imperativa, pero al mismo tiempo motivante. Al mismo tiempo es motivante. Lo que pasa, hermanos, es por la carta misma. Por la carta misma. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios una de las cartas más contundentes, más firmes, más enérgicas, en donde el apóstol Pablo confrontó a los hermanos de la iglesia de Corinto, otra vez de una manera firme, los amonestó duramente, los reprendió el apóstol Pablo, reprendió a los hermanos, a toda la iglesia y a los ancianos. Entonces, debido a eso, es que el apóstol Pablo termina de esa forma. Esta, podríamos decir, es una de las epístolas duras, más duras del apóstol Pablo. Otra epístola que es dura es la epístola a los Gálatas. A los Gálatas, por ejemplo, de entradita 1:6 les dice: sea anatema el que esté predicando otro evangelio. De entradita. Más adelante les dice: oh Gálatas insensatos. Más adelante, esto ya le estoy hablando en el capítulo 3, más adelante el apóstol Pablo les dice: tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu van a terminar en la carne. Pero más adelante también Pablo les dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero esa parte no está en 1 Corintios. En 1 Corintios el apóstol Pablo los trata de divisionistas. Y vosotros estáis
os jactáis, le dijo a los ancianos, y ustedes se jactan por ese pecado que está allí. Ustedes se jactan, los trató de jactanciosos. Más adelante el apóstol Pablo dice: si alguno destruyere el templo del Señor, Dios le destruirá a él. Hay admoniciones allí en esa epístola. Por lo menos hay como 4 admoniciones del apóstol Pablo. Les habla de una manera dura, firme, contundente. Ahora, ¿por qué? Por la forma en que ellos estaban. La forma en que ellos estaban, ahí sí que viviendo su fe, o a falta de esa, o con débil fe. Porque de entradita he escuchado hacer de la familia de Cloé que hay entre vosotros divisiones. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Está dividido Cristo. En el capítulo número 3, 1 y 2 vemos nosotros ese asunto de la división. En el capítulo número 3 vemos nosotros que tenían un concepto erróneo respecto al ministerio. 3 y 4 tenían ese concepto erróneo del ministerio, y con razón entonces habían hecho partidos ellos. Yo estoy siguiendo a este, yo a aquel otro, yo a aquel otro. ¿Quiénes son Apolos? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Son servidores de Cristo, simplemente son siervos. Nunca me atrevería a utilizar este título para otro hermano, pero en lo personal siempre me digo siervo inútil. Simplemente soy un siervo inútil, que lo que debo de hacer, eso es lo que hago. Pero los corintios tenían un concepto erróneo de lo que es el ministerio. Con razón estaban en división. En el capítulo número 5 y 6, el apóstol Pablo les recuerda acerca de uno que estaba en fornicación, una fornicación tan abierta, tan degenerada, tan pervertida. Estaban en una fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Y ya decir eso es cosa seria, hermanos, porque las costumbres sexuales de los gentiles en aquella época, pero nuestra época no tiene mucho que envidiarle, en aquella época era cosa seria, era perversión en realidad. Tan es así, dijo Pablo, que hay uno que tiene a la mujer de su padre. Se sugiere que es la madrastra. Tiene la mujer de su padre, cosa que ni aún se nombra. Ese pervertido y esa pervertida. Porque para que haya un adulterio se necesitan de 2. Para que haya una fornicación se necesitan de 2. Se necesita del mañoso, pero también se necesita de la mañosa. Entonces ahí tenían ese par de pervertidos. Tenían al hombre y tenían también a la madrastra. Y los otros, ustedes se están jactando. Capítulo número 7, ellos tenían problemas matrimoniales. Tenían problemas dentro de los matrimonios. Capítulo número 8, 9 y 10, ellos tenían problemas en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Capítulo número 11, encuentro 4 problemas. Tenían el problema de la cabeza, tenían el problema del cabello, tenían el problema del cubrimiento, tenían el problema de la cena del Señor, de la comunión o el partimiento del pan. 4C salen en el capítulo número 11. El capítulo número 12 y lo avanza al capítulo 14. Tenían problemas en cuanto a los dones espirituales. Capítulo 13 tenía problemas con el amor. El capítulo 15 inclusive con la resurrección. Hasta problemas doctrinales tenían ellos, y sin embargo dice el apóstol Pablo que ellos estaban completos. Ningún don les hace falta.
Ellos tenían, por así decirlo, todos los dones, no reunidos en Pablo, no reunidos en Cefas, no reunidos en un solo hombre, sino que tenían todos los dones, todos los ministerios, y a pesar de eso, una de las asambleas de la antigüedad más carnales que habían. ¿Qué criterio tendríamos nosotros el día de hoy? Se levanta una asamblea como la asamblea de Corinto y oímos de ella. ¿Qué haríamos nosotros? Tristemente, una mala práctica que se ha tomado últimamente, pero no es bíblico: desconozcámoslos, fuera, sacados de una vez. Yo no veo que Pablo haya hecho eso. El único que tiene esa capacidad de quitar el candelero de su lugar no es Eric Solís, no es Fidel López, ni son otros hermanos que, aunque no estén aquí, es el Señor Jesucristo. Es el único que tiene eso. Le traía este contexto porque queremos entender el por qué el apóstol Pablo les está hablando de una manera enérgica, contundente, y no lo ha dejado a lo largo de su epístola, no lo ha dejado, pero sí el apóstol Pablo les anima y quiere terminar sus palabras con ánimo, dándoles su responsabilidad a cada uno, hombres y mujeres, ancianos, diáconos y de la membresía, todos. Y el apóstol Pablo les dice: velad. Ese es el primer imperativo que encontramos acá. Velad. Esta palabra, velar, así en una manera lisa y llana, significa o quiere decir tener bien abiertos los ojos. Es tener abiertos los ojos, saber qué terreno estamos pisando, el que estemos nosotros alerta. Tal vez el antónimo de la palabra velar es que seamos sobrios. De hecho, esta palabra velar tiene otras palabras gemelas, como que son trillizas, y en algunas oportunidades aparece con otra, su hermana, y en otra aparecen las tres. Una es velar y orar, y en otras ocasiones aparece velad y orad y sed sobrios. Lo que nos indica la palabra del Señor con la palabra velar es que nosotros sepamos qué terreno estamos pisando, dónde nos encontramos. Cuando a alguien se le encarga el velar, el trabajo de ser un velador, siempre se le encarga porque hay algo que es valioso que tiene que cuidar. Hay algo que es valioso que tiene que cuidar y por lo tanto debe de estar velando. Cuando mi papi trabajaba, de hecho ya partió con el Señor, y sí, entonces literalmente trabajaba. Pero cuando él laboraba para el extinto Guatel, que más adelante llegó a ser Telgua, y ahora yo creo que existen solamente unas cuantas agencias. Ellos tenían una cooperativa y el día lunes, cuando llegaron, la gran noticia a todos, ahí en la oficina y todos, la gran noticia, que el pobre guardián, el que cuidaba la cooperativa, le habían dejado un pañuelo aquí en la boca, bien amarrado. Lo habían dejado de pies y manos amarrado al pobre, desnudo. Ahí estuvo, se la pasó toda la noche, con frío probablemente. Y cuando empezaron a indagar, dice que el domingo
le fueron a tocar la puerta. Fue alguien, una dama, se le acercó, le empezó a coquetear, y que sí, que esto, y luego la dejó entrar, y la mujer dejó entreabierta la puerta. Y mientras él pretendía lograr lo que había pensado, y lo que yo sé que usted ya piensa que iba a pasar, los cómplices de la mujer entraron y le cayeron al pobre tipo solo, desnudo, y lo amarraron para que no gritara, lo amordazaron todo. Ah, valiente guardián, valiente guardián. Se descuidó el hombre por un momento, cerró los ojos, cerró el conocimiento, el entendimiento. ¿Y qué pasó? ¿Acaso no valoró aquello por lo cual le estaban pagando y que tenía que cuidar, porque era tan valioso lo que él tenía allí para cuidar? Cuando velamos es cuidar algo que es valioso para quien puso o nos puso en ese lugar. Ahora, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos que velar, hermanos? En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 42, el Señor Jesucristo nos habla de que debemos de velar, porque no sabemos la hora en que el Señor habrá de venir. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos de velar es porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. De hecho, el concepto que el Señor maneja es como un ladrón en la noche que no avisa. Que claro, el Señor está avisando a través de las diversas señales, pero tristemente ni los creyentes estamos atendiendo señales que ya estamos viendo, mucho menos los impíos. Mucho menos los impíos. El día de ayer nos dirigíamos hacia un culto con mi esposa y un sobrino, ahí en una asamblea, la asamblea de los planes, y íbamos platicando, y le decía a mi esposa de 3 señales, y le decía, estas señales las estamos viendo nosotros y están tan actualizadas el día de hoy, pero lo estamos dejando pasar por alto, porque habían sacado el tiempo, se habían sacado el asunto de cómo se está yendo el tiempo. Ya vamos a estas alturas del año y cómo ha pasado ya los meses que van con los cuales iniciamos este año. Y le decía a ella, la señal del tiempo que se habría de acortar, la señal del aumento de la maldad y la señal del enfriamiento del amor. 3 señales que estamos viendo, se está viviendo, lo vemos de una manera cotidiana, no solamente en la iglesia. No se crea usted que cuando dice el amor de muchos se enfriará, es de que muchos creyentes van a estar apagados. No, en la sociedad. Son señales que no nos hemos dado cuenta, o mejor dicho, no estamos poniendo atención nosotros. Mucho menos los impíos se van a poner alertas ante eso. Pero debemos de velar. Dijo el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre aparezca, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta retórica. Es una pregunta que cada uno de nosotros debería de responderse. En mi caso, Señor, sí. En mi caso, Señor, sí, esa preciosa fe de la que hemos escuchado, esa preciosa fe que tiene que estar fundamentada, esa preciosa fe que tiene que estar ejercitada,
esa preciosa fe que me mantiene firme. Claro que sí, Señor. Y usted y yo tenemos que responderla independientemente, personalmente. Así es de que tenemos que velar. Tenemos que velar porque no sabemos el día y la hora en que el Señor Jesucristo va a aparecer a la altura de las nubes. Juan, el apóstol, él escribe que nosotros, para que nosotros, uno de los propósitos de la epístola, para que nosotros no nos alejemos de Él, del Señor, avergonzados. O sea que en aquel día van a haber algunos que se van a alejar del Señor avergonzados. Entonces dice la palabra del Señor, y una de las razones por las cuales tenemos que velar nosotros, estar alertas con los ojos abiertos, saber qué terreno estamos pisando, ejercitándonos en nuestra fe, es porque no sabemos la hora en que el Señor va a venir. En el Evangelio según Mateo, capítulo número 26, versículo 41, el Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor, el apóstol Pablo escribe: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que velar por nuestro testimonio. Tenemos que velar y tenemos que valorizar nuestro testimonio, hermanos. Para aquellos que ministramos la palabra del Señor, el testimonio es valiosísimo. No se me olvida la advertencia de nuestro hermano Servelio ya en las conferencias. Y él dijo: hermanos, si usted tiene problemas en su región, entonces absténgase del ministerio. Fíjese, hermanos, fíjense. Entonces tenemos que pensar en nuestro testimonio. ¿Cómo estamos nosotros? Y por eso tenemos que velar. Claro está, nosotros velamos y nos cuidamos de caer en tentación porque amamos al Señor. Porque amamos al Señor y esa es la prioridad que nosotros tenemos. ¿Qué es lo primero cuando nosotros cedemos a la tentación? ¿Qué es lo primero que dicen las personas? Y dice que es evangélico. Y dice que es evangélica. Cuando cedemos a la tentación, cuando hay un fallo en nosotros de esos notorios, porque no significa que no fallamos, ya no pecamos nosotros, pero me refiero a aquello que es vergonzoso, aquello que afecta el testimonio de la iglesia. Entonces amamos al Señor. Y nosotros no queremos, el verdadero Hijo de Dios no quiere que a causa de Él el nombre de su Señor sea blasfemado. De hecho, la palabra del Señor, el apóstol Pablo recuerda lo que el Padre dijo, lo que Dios dijo en la antigüedad. Mi nombre es blasfemado entre los gentiles todo el tiempo a causa de mi pueblo. Entonces tenemos que velar para no caer en tentación, primeramente por el Señor, porque amamos al Señor, pero también en cierta forma por nuestro testimonio. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Siempre he dicho esto, con mi esposa lo he dialogado y lo he sacado fuera del hogar y lo he mencionado, por eso con libertad lo menciono acá. Si decido caer en un pecado, difícilmente me podría levantar. Si al día de hoy decido caer en un pecado, difícilmente me podría levantar. No estoy negando la restauración. Claro que existe la restauración. Tendría que reconocer. Luego tendría que entrar
¿Será que me da tiempo ganarme la confianza del pueblo del Señor para poder ministrar nuevamente? Ay, hermano, Eric, usted en lo que está. Si conocemos a varios, fueron disciplinados por adulterio, luego los restauraron el miércoles, ya estaban predicando otra vez. Sí, hay muchos así. Y bien me podría levantar de esa forma, con la misma solvencia. ¿Tendría la misma solvencia? ¿Tendríamos la misma autoridad? ¿Se tendría eso? Ya entendimos entonces que debemos de velar, dijo el Señor, para no caer en tentación. Es decir, no deshonrar el nombre del Señor, pero también por nuestro testimonio. Por nuestro testimonio. Porque careceríamos de solvencia moral, careceríamos de solvencia y de autoridad y respaldo en nuestra vida cuando nosotros cedemos ante eso. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que velar de noche y de día. Entonces, velar ya establecimos que es tener bien abiertos los ojos. Saber qué terreno estamos pisando, saber cómo es nuestro enemigo y saber cómo es nuestra naturaleza. Estar alertas a todo eso, y debido a eso, hermanos, el campo está minado. El enemigo sigue siendo astuto y no está jugando con nosotros. Por lo tanto, nosotros no debemos de jugar con el enemigo. Así como estos que le comentaba, los enemigos de ese velador de la cooperativa del extinto Guatel, ellos no estaban bromeando con él. Mandaron la carnada primero, luego entraron, no les importó la vergüenza, no les importó que perdiera el empleo, no les importó que pasara frío toda esa noche, no les importó absolutamente nada. No estaban jugando, no estaban bromeando. El enemigo no está jugando, no está bromeando, se toma muy en serio el hacernos retroceder, o que por lo menos que nos detengamos. Porque eso quiere el enemigo, o que retrocedamos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retroceden, o que al menos nos detengamos, nos estanquemos y ahí nos quedemos, ya no sigamos adelante, no sigamos activando, no sigamos nosotros enfrente. Quiere el enemigo que nos mantengamos estáticos, sin hacer nada. Él no está bromeando. Tiene que conocer su enemigo entonces. Tiene que conocer su naturaleza. Tenemos que reconocer nuestra naturaleza, cómo es. El salmista le dice al Señor en oración: sepa yo cuán frágil soy. Hermanos, somos débiles. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo: la carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, lo que quiere decir ese texto es que el espíritu tiene una disposición hacia la verdad. Su espíritu se regocija. Su espíritu se regocija ante la verdad. Ama la verdad, quiere la verdad, busca la verdad, quiere celebrar la verdad. Pero la carne es débil a esa verdad. ¿Por qué cree usted que ahorita está batallando con el sueño? Porque la carne es débil a esa verdad. Y esa tendencia hacia el pecado es débil ante el Señor. De hecho, el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a Dios y ni tampoco puede. Ni tampoco puede. Así es de que nuestra naturaleza es débil, hermanos. Y ese es el problema.
que hay una parte en el redimido que no ha sido redimida aún, pero que es necesario que sea redimida, y esto es a saber, su cuerpo. Entonces hay una parte en nosotros que no ha sido redimida, y dentro de ese cuerpo es donde habita el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Y el pecado se ha dado cuenta que esa debilidad en el nuevo hombre, esa debilidad en el creyente que es su cuerpo, entonces desde allí va a operar el pecado. Por eso Pablo dice, Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, quiere decir, no haga gobierno más el pecado en su cuerpo. Así que tenemos que reconocer cómo somos nosotros. Le decía que para velar tenemos que saber qué terreno estamos pisando, cómo es nuestro enemigo, cómo somos nosotros, pero tenemos que reconocer los recursos que nosotros tenemos. Tenemos nosotros la palabra del Señor, tenemos nosotros el mandamiento de los apóstoles, velad. Tenemos nosotros los unos a los otros, que nos vamos a motivar, a esforzarnos. Con razón dice la palabra del Señor, esfuérzate, le dijeron a Esdras, y pon manos a la obra. Esfuérzate porque esta es tu obligación, y pon manos a la obra. Quedémonos acá, hermanos amados, y que el Señor...